Bienvenido y bienvenida una vez más a Lecturas para tu Alma. Hoy escucharemos el libro Fluir en él sin yo de Jacobo Grinberg Silberbaum. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Comencemos. Educación para la nueva era, capítulo 1. Una experiencia real en México. Es jueves por la mañana y la Ciudad de México amanece brumosa. Me preparo para la experiencia más regocijante de la semana, el trabajo con los niños de Toluca. Los 60 kilómetros que separan la Ciudad de México de la ciudad de Toluca son una delicia. Bosques, lagos y montañas llenos de verdor y frescura. Llego al Instituto Torres Quintero puntual a las 10 de la mañana. 400 niños estudian aquí, utilizando métodos de entrenamiento que les permiten aprender a leer a los 2 años y medio de edad. Hay niños que a los 10 años han leído más de 500 libros. La primera vez que visité este instituto, me llevaron a platicar con los niños de un grupo de 5º año de primaria. Los infantes me rodearon dentro de un salón redondo construido dentro de la tierra. Me presenté y a los 15 minutos discutíamos de las relaciones entre Dalí, la teoría de la relatividad y el postmodernismo en la pintura mural mexicana. Salí de allí pensando que aquello no era real y sin embargo lo era. Confieso que me preocupé. Esos niños geniales demostraban la inexistencia de límites en la educación y precisamente eso era lo preocupante. Seguramente sobrepasarían a sus maestros dentro de muy poco y nuevas funciones tendrían que aparecer en sus cerebros sobreestimulados. ¿Quiénes los guiarían y por dónde transitarían? Externé mi preocupación ante los directores del instituto y me pidieron colaborar con ellos. 5 años antes había participado de un programa de desarrollo para los niños de otra escuela mexicana situada en la ciudad de Cuernavaca. Les había enseñado la visión extraocular y un método de observación que resultó un éxito, pero provocó un gran rechazo de la comunidad de padres de familia, los que se asustaron pensando que sus hijos se volverían atípicos. El error fue no haber hecho partícipes del programa a los padres. Esta vez no sucedería lo mismo. Una semana después reunimos a todos los padres de familia y compartí con ellos la preocupación acerca de las nuevas funciones y la necesidad de que sus hijos aprendiesen técnicas para convertirse en sus propios guías y maestros, ya que pronto sobrepasarían a todos sus mentores. Me pidieron explicaciones más completas. Les dije que en los sistemas convencionales de educación, el conocimiento se imparte desde afuera, pero no hace énfasis ni existe interés en enseñar a aprender. Si se lograra impartir conocimientos y simultáneamente activar la guía y el maestro que todos llevamos dentro, este último señalaría el camino adecuado. Estuvieron de acuerdo. El trabajo de los niños se inició 15 días más tarde. Escogimos un grupo piloto representativo de los niños entre 9 y 12 años de edad. Durante más de 12 horas analizamos juntos lo que sucedía y les propuse trabajar un día a la semana para aprender y aprender. La concentración. Aprender de uno mismo significa tener la capacidad de observarse y de deducir, a partir de la observación, el estado en el cual funcionamos y lo que necesitamos corregir del mismo. Para poder observar nuestro interior, la herramienta fundamental es la concentración. El trabajo con los niños de Toluca se basó en el razonamiento anterior. Empezamos las sesiones sintiendo nuestros cuerpos, recorriéndolos internamente, concentrándonos en la respiración. 25 niños y yo parábamos enfrente de lugares del salón, cerrábamos nuestros ojos y sentíamos nuestros brazos, el peso de nuestro cuerpo sobre nuestras piernas, la tensión de la espalda y los movimientos respiratorios. Después brincábamos y gritábamos a todo pulmón, intentando extraer tensiones de nuestro organismo y nos volvíamos a observar, atentos a cualquier cambio interno. Los niños me asombraron por su seriedad. Se observaban atentos y concentrados, y algunos expresaban su asombro al notar señales corporales que nunca antes habían detectado. Una niña nos contó que al concentrarse en su corazón, lo había podido ver bombeando su propia sangre. Bastaba una afirmación como la anterior para que los demás niños comprendiesen que esa observación era posible y para que la intentasen con sus propios cuerpos. La observación. Después nos relajábamos acostándonos boca arriba. Durante la sesión de análisis ya habíamos discutido la posibilidad de modificar la localización del observador. Yo les hablaba contando de experiencias con otros niños, los que eran capaces de cambiar la perspectiva de observación, situándose incluso en localizaciones extracorpóreas.
Les había advertido que aquello no era ningún efecto paranormal o esotérico, sino una función asequible para todos, pero no muy conocida. Los mayores no la ejercitaban y se les había olvidado que podía existir. Ni siquiera la enseñaban en la escuela, pero nosotros íbamos a practicarla. Los niños me preguntaron por qué la escuela no enseñaba lo más importante. Les contesté que la misma pregunta me la había planteado muchas veces sin encontrar la respuesta. La escuela debía enseñar a aprender a conocernos desde adentro, a observarnos, a volvernos nuestros propios maestros, a desarrollar todo nuestro potencial, pero esto raramente sucedía y ahora lo íbamos a intentar. A continuación, observando y sintiendo nuestro cuerpo, pero acostados y relajados. La observación, para ser eficaz, debe ser acompañada de una actitud de aceptación. Sin aceptación, la observación no cumple su propósito, y este es conocer la realidad tal y como es, tanto de nuestros cuerpos y procesos internos como la del entorno. Se acepta para tener información fidedigna y veraz. Se acepta para lograr el autoconocimiento y lo que éste modifica. Por ello, si se quiere transformar algo, primero es necesario aceptarlo y amarlo tal cual es. Les pedí a los niños que intentaran realizar una observación de todo su cuerpo como una unidad. Lo hicieron sin ningún esfuerzo. Después les solicité que trataran de verse tal y como estaban, acostados y con la ropa que traían puesta. La señal de haberlo logrado consistía en levantar la mano. 15 bracitos se alzaron al principio y después todo el resto de niños se empezó a observar desde afuera. Les pedí que vieran el salón con sus ojos cerrados y que localizaran una ventana. Después que se acercaran a ella y que se salieran del salón. Los niños empezaron a flotar como observadores arriba de la escuela. Algunos me describían la escena. Que fulanito está jugando con meganito, que la escuela se ve muy rara desde arriba. Les pedí que subieran todavía más. Me describieron la ciudad de Toluca desde las nubes. Más, el cielo azul y las nubes acolchonadas debajo. Más, el cielo se oscurece y empiezan a aparecer estrellas. Se ve el planeta precioso flotando en un cielo negro estrellado. Se ve azul y blanco y verde. Y los niños en el espacio y yo maravillado de que fuera tan fácil. Los hice regresar poco a poco. Al atravesar las nubes, se mojaron y al penetrar el salón por una ventana, se estorbaron. El análisis. La experiencia fue analizada después. Algunos niños dudaban de que realmente habían viajado, otros estaban seguros de haberlo hecho. Todos estaban de acuerdo en que fue delicioso y además habían visto a la Tierra completa desde afuera y se habían dado cuenta de que era nuestro hogar y que flota en medio del espacio. Me hicieron prometer que el próximo jueves los llevaría todavía más lejos. Algunos querían visitar Marte y otros una galaxia ajena. Primero la experiencia y después la correlación con lo ya escrito. Los niños habían visto la Tierra y la siguiente ocasión visitaron Marte y la siguiente Andrómeda. Ahora estaban ávidos por ver si los libros de astronomía describían lo que ellos habían experimentado. Estaban ávidos y curiosos, verdaderamente interesados, y nadie los tuvo que obligar a estudiar. Más bien ellos exigieron a sus maestros mayor información. Conocimiento directo. Los hindúes le llaman samyama a la técnica ya escrita en los aforismos sobre yoga de Patanjali. Si quieres conocer una flor, conviértete en la flor y así la conocerás desde adentro. Les expliqué el método a los niños. Consistía en decidir qué es lo que deseaban conocer: una flor, el agua, las nubes, alguno de sus órganos internos, los insectos. Después, aplicar la concentración en él, observándolo con suma atención. Debían mantener la observación hasta que solo el objeto existiera en su conciencia. Poco a poco, y si mantenían la observación por un tiempo suficiente, se fundirían con el objeto, convirtiéndose en él. Me oyeron con los ojos muy abiertos y enseguida salieron al jardín. Regresaron al cabo de 20 minutos. Cada uno me quería contar lo que había descubierto. Estaban verdaderamente entusiasmados. Una niña habló primero. Había decidido conocer una flor. La había observado con atención durante varios minutos y después se metió en ella. Era amarilla y se volvió flor amarilla. El viento la mecía y de pronto sintió cosquillas. Una abeja se había posado en su interior. Un niño habló después. Había decidido conocer el agua. Se acercó al pequeño estanque de la escuela y observó la superficie plácida del líquido. Comenzó a hacer el agua y de pronto se mareó. Alguien lanzó una piedra al estanque y las olas lo habían sorprendido y mareado. Otro niño encontró un insecto,
Lo vio hasta que comenzó a sentir el palpitar de su corazón verde diminuto. El caso más sutil fue otro niño que decidió conocer el espacio. Se sentó en una banca y se concentró en el aire, y después en el fundamento del aire, y después en lo que sostenía al fundamento del aire. Sin querer, había incursionado en una de las técnicas budistas de meditación más sofisticadas. La meditación. Los niños de Toluca comenzaron a hablar de Samyama con la mayor naturalidad. Lo aplicaban para conocer cientos de objetos y la originalidad de sus descripciones hacían delicioso escucharlos. Decidí enseñarles técnicas de meditación. En realidad, la concentración en la respiración, en el cuerpo o en diversos objetos, incluyendo el espacio, ya era meditar, así que pude introducir el tema con la mayor naturalidad. Les dije que meditar era concentrarse en un objeto y que la técnica era más valiosa mientras más sutil fuese el objeto de observación. El espacio era bastante sutil que una roca, pero lo más sutil y lo más valioso era meditar sobre uno mismo intentando hacer samyama sobre el yo para llegar a saber quiénes somos. Dudé si lo habían entendido y los guié por la primera vez. Nos dedicamos a observar nuestro cuerpo, nuestra respiración y, por último, nuestro yo. ¿Qué palabras describen la sensación de mismidad y el encuentro con el yo? No existen descripciones de aquello, porque su existencia no se puede reducir a una descripción. Por ello, los niños no fueron solicitados para explicarse. Bastaba ver sus caras sonrientes para darse cuenta que algunos se habían encontrado. Volar. El mismo niño que había decidido hacer samyama sobre el espacio descubrió que esa podría ser una técnica adecuada para volar. Se lo comunicó a sus compañeros y a partir de allí empezó todo un movimiento aeronáutico entre los críos. Descubrieron que aquello era más difícil de lo que se imaginaron. En primer lugar, no era suficiente fundirse con el espacio ni hacer esfuerzos. Es más, hacer esfuerzos parecía incrementar el peso en lugar de disminuirlo. Después descubrieron que el deseo de volar impedía la levitación. Parecía que era necesario desearlo sin desearlo y fundirse sin fundirse. Hasta hoy ninguno lo ha logrado, aunque algunos dicen que ya han sentido un ligero desprendimiento. Visión extraocular. Lo que la mayoría de estos niños sí logró fue la visión extraocular. Antes de explicar en qué consiste, quisiera mencionar lo que aprendimos de la experiencia de volar y en general de todos los procedimientos hasta este momento descritos, incluyendo el samyama. Descubrimos que no importa tanto llegar al cumplimiento del deseo, sea este convertirse en una flor, ver la tierra del espacio o volar. Lo que importa es el proceso. Los mismos niños descubrieron lo anterior. Cuando alguno de ellos presumía de haber logrado algo mejor a sus compañeros o simplemente distinto, los demás lo criticaban. Le decían que de continuar presumiendo por los resultados de sus intentos, se iba a perder de lo más divertido, que era precisamente todo el proceso independientemente de su éxito o fracaso. Creo que esto ya no es un conocimiento únicamente, sino verdaderamente sabiduría. La visión extraocular la introduje después de toda una discusión acerca de la realidad y la percepción de la misma. Lo que menos deseaba era introducir la visión extraocular como un fenómeno aislado y desligado del resto. Más bien deseaba que los niños pudieran ver en él una demostración de un acto perceptual externo, pero normal e ilustrativo de las mismas bases de la creación de la experiencia consciente. Me basaba en las enseñanzas de los más grandes chamanes mexicanos, los que opinan que, conociendo la forma en la que percibimos, podemos conocerlo todo porque entenderemos los fundamentos de la creación de la realidad. La visión extraocular consiste en la capacidad de ver imágenes, pero sin utilizar los ojos, sino alguna otra parte de nuestro cuerpo, generalmente las palmas de las manos. El entrenamiento de la visión extraocular consiste en concentrarse en el cuerpo, en la respiración y en activar una línea de energía que conecta las palmas de las manos con el entrecejo. Niños con una nueva capacidad de concentración y que no sean mayores de 16 años aprenden a ver con las manos desde la primera sesión de entrenamiento. Tiene más facilidad mientras más libre sea el niño, es decir, menos rígido, su aprendizaje será más rápido. Como mencioné antes, yo ya había probado con éxito el método con los niños de Cuernavaca, con quienes descubrí que la activación de la visión extraocular estimulaba una serie de funciones correlativas con ella. Estas, en el orden en el cual aparecían, eran 1. Visión extraocular con las palmas de las manos. 2. Visión extraocular con cualquier otra zona del cuerpo. 3. Visión extraocular sin necesidad de contacto.
4. Visión intracorpórea. 5. Curación. 6. Capacidad de comunicación directa. 7. Diversos efectos de interacción mente-materia. He aquí una breve descripción de la secuencia. Primero, el niño aprende a ver con las manos tocando el material gráfico. Después, aprende a ver con cualquier parte del cuerpo, la que en la siguiente fase retira el contacto directo. El niño puede ver sin los ojos a distancia. Por ejemplo, lee una página impresa sin tocarla y ve su entorno. La visión del entorno es de 360 grados. Más adelante, el niño es capaz de ver el interior del cuerpo de sus compañeros o el suyo propio aún en la oscuridad. Cuando esto sucede, comienza a activarse una especie de capacidad telepática en la cual el niño reconoce los pensamientos de sus compañeros niños o de adultos. La visión intracorpórea y la capacidad de comunicación directa permiten que el niño sea capaz de curar. Por último, el niño, que ha atravesado todas las fases anteriores, comienza a ser capaz de afectar los objetos, moviéndolos de su lugar sin tocarlos. Los niños de Toluca repitieron la secuencia anterior, pero a una velocidad asombrosa, llegando a la séptima fase muy rápido. Cuando uno de estos niños aprendía a ver extraocularmente, sus compañeros le pedían que lo demostrara, y esto era suficiente para activar la función en ellos. De esta forma, en pocos días, más de 50 niños del instituto ya podían ver extraocularmente, y uno les enseñaba a los otros. Los maestros. Decidimos desde la primera sesión con los niños hacer extensivo el entrenamiento para los maestros. Yo quería evitar repetir el fracaso de Cuernavaca y además asegurar una continuidad de las técnicas. Por más que trataba, el entrenamiento no podía impartirlo yo solo a 400 niños, por lo que enseñar a los maestros aseguraría extender las enseñanzas para todos. Se impartieron las mismas sesiones que a los niños a los maestros de la escuela, pero los resultados fueron muy pobres en cuanto a la maestría de los mentores, pero muy satisfactorios en tanto que estos aceptaron la metodología y la consideraron como una parte formal del currículum. En la actualidad, el Instituto Torres Quintero de la ciudad de Toluca es la primera institución educativa de México que ha incorporado estas técnicas de autoconocimiento dentro de sus planes de estudio. Yo espero que con este modelo se extienda a otras escuelas y en un futuro a todo el sistema educacional mexicano. Capítulo 2. En busca de la luz. Un encuentro con el chamanismo maya. Hace calor en Rishikesh, tanto que el único remedio para no sofocarse es sumergirse en el Ganges helado y refrescante. En una pequeña librería colindante con el río, ha llegado un tesoro, un texto original describiendo una técnica de meditación milenaria, el Mahamudra. Me ha fascinado leerlo. Afirma que toda experiencia surge de la misma fuente y que ésta puede ser conocida observando el origen de todo pensamiento, de toda imagen o sonido. La he practicado sentado en la arena, viendo las diminutas olas que se forman en la orilla del río. Después, al caminar por el mercado de la ciudad, he intentado focalizar mi atención en el origen de las órdenes que activan mis pasos. Más adelante, al enojarme con el dependiente de una tienda que me ha querido engañar. El texto tiene razón. Si se atiende al origen de toda experiencia, se establece un contacto con una especie de espejo de la realidad que se ve inafectado por las modificaciones de la experiencia y que solo refleja sus fundamentos, su luminosidad básica y autorrefulgente. Pronto empiezo a encontrar obstáculos y a necesitar un guía, un maestro. Estoy en la India y Mahamudra es una técnica budista. Los gurús no la conocen. Decidí buscar en Nepal, en un monasterio en la cercanía de Katmandú. Lama Lundrup me contesta con un icónico «Mahamudra eres tú», cuando le pregunto por algún lama que me quiera guiar en la práctica. Regreso a Rishikesh y medito junto a la tumba de Sivananda en el templo de la Divine Life Society. Me observo y mantengo la observación hasta que reconozco mi centro y me integro en mí mismo. El ambiente es claro y sereno, y la luz del sol penetra por la puerta principal del templo, entibiando la atmósfera. Salgo y una muchacha morena y de complexión robusta me llama la atención. Algo en su energía me es familiar. Me acerco a ella y, al confesarme su origen judío, confirmo mi impresión. Yo también lo soy. Me llama la atención unas cicatrices en sus brazos. Me dice que antes de la India vivía en Cancún, dedicada a cazar cocodrilos y aprender de sí misma ayudada por su maestro, Don Panchito de Tixoalactún, un chamán maya de 130 años de edad. Reconozco en el encuentro una señal y sé que mi próximo destino será la península yucateca.
La única forma de llegar a don Panchito es a través de doña Sara, su discípula principal. Encuentro a doña Sara en Cancún y me somete a una docena de pruebas y a un intenso interrogatorio antes de acceder a presentarme a su maestro. Quiere estar segura de la bondad de mis intenciones y de la calidad de mi energía. Por fin accede y en la madrugada le envía un mensaje a don Panchito a través de una velación. Enciende una vela, se concentra en ella y envía su pensamiento. Jacobo y yo llegaremos mañana a las 11 de la mañana. El camino hacia Tixhualactún es mágico. Atravesamos una especie de túnel vegetal matizado por una energía penetrante que desemboca en un pueblito típico de la zona central de la península yucateca. Varias mujeres vestidas de flores recogen agua de un cenote profundo y una iglesia centenaria reposa en la calma de una atmósfera plácida y caliente. Me siento en otro mundo y doña Sara me señala el camino hacia una choza de techo de paja y paredes de palos. «Aquí vive don Panchito», me dice en un susurro. El interior de la choza está ocupado por una hamaca que cuelga del techo. Doña Sara me dice que me acueste en ella y yo siento la invitación como un preámbulo a un acto iniciático. Don Panchito no aparece y yo obedezco a doña Sara. Pasan varios minutos y un reflejo rojo atrapa mi atención. Volteo en su dirección y un anciano delgado sosteniendo un bastón aparece en la puerta. Sus ojos parecen dos antorchas y su cara refleja una gran fuerza. Siento su energía en el corazón y una especie de puente chispeante se establece entre ambos. Me le acerco y me abraza husmeándome primero el lado izquierdo de mi cara y luego el derecho. Me río regocijado por la originalidad del saludo. Don Panchito dice algo en maya que me es traducido por la doña Sara. Dice que tu energía es muy afín a la suya y que nos esperaba a las 11 de la mañana y hemos llegado a las 3 de la tarde. Me asombro. La velación es una técnica exacta pero misteriosa. Don Panchito me invitó a permanecer acostado en su hamaca y él ocupa otra que descuelga del techo. Guardamos silencio y poco a poco mi mente parece ser matizada por la de don Panchito. Presto mucha atención y alcanzo una lucidez asombrosa y nunca antes experimentada por mí. Estoy seguro que algo en don Panchito se me ha transferido y contagiado. De pronto ladra un perro, pero el sonido no proviene del exterior ni de la lejanía, sino de una zona de mi mente. Soy capaz de seguir paso a paso la creación del ladrido, de atestiguar su origen en una especie de espejo infectado y autorrefulgente y de seguir su camino en mi conciencia, de nivel tras nivel hasta que desaparece como las olas de un mar agitado que de pronto han recobrado la calma. Recuerdo la descripción de Aurobindo. Los pensamientos son como aves que atraviesan un cielo limpio sin dejar huella en él. Volteo a ver a don Panchito y me percato que mi búsqueda de un maestro de Mahamudra ha sido recompensada. Para don Panchito todo acontece al interior de la mente. No existe ni interior ni exterior, sino un continuo sin espacio ni tiempo, en el cual aparecen los eventos. Don Panchito me invita a volver a visitarlo y permanecer con él varios días. Al decirme adiós, don Panchito me husmea y doña Sara traduce su mensaje de despedida. Dice que no te preocupes, que él te cuidará y seguirá enseñando durante el sueño. El regreso. Estoy acostado en una hamaca en el interior de la choza de don Panchito, con él a mi lado, también recostado en una hamaca. No entiendo maya y don Panchito parece no entender español. De vez en cuando me dice algo y yo le respondo con un murmullo de interrogación. La comunicación, sin embargo, existe entre nosotros, pero en un plano que trasciende lo verbal. Llevamos así varios días. Mi mente, al igual que durante la primera visita, parece ser como una con la de don Panchito y con el entorno. Me he acostumbrado a la ausencia de la separación entre lo interno y lo externo y sigo percibiendo la creación de mi propia experiencia desde un mirador que me permite atestiguar el origen de mis percepciones, sus cambios y procesos de interacción. Mis pensamientos forman una especie de malla o tejido que los interconecta. Puedo ver el surgimiento de cada uno, pero lo más extraño es no poder vivir así siempre. Quizás la ciudad tenga la culpa con sus ruidos y distracciones. Aquí en el silencio, solo interrumpido por el canto de los pájaros o los ladridos de los perros, todo parece ser posible. Don Panchito se levanta muy temprano, antes de que salga el sol. Permanece sentado en su hamaca en una actitud meditativa, contemplando el amanecer. Su gato se sienta a sus pies, y la imagen de este anciano centenario, cubierta su cabeza con una gorra y un gato descansando debajo de él, su hamaca, su choza y la atmósfera maya, forman un cuadro de tal belleza y significado que me hacen sentir pleno y bendecido. En las noches, la luz blanquecina de la luna penetra a través de los huecos de las paredes y don Panchito me enseña, durante mi sueño,
a recorrer universos. Desde la Ciudad de México no fui capaz de detectarlo, pero aquí no tengo que hacer ningún esfuerzo para que suceda. Los universos que veo son variados, muy raros. En ocasiones aparecen estrellas en otros pasajes montañosos y de vez en cuando submarinos. Lo más importante es el conocimiento y la observación de los procesos mentales y cerebrales. Poseemos un instrumento extraordinario dentro de nuestra cabeza y es una lástima no saber utilizarlo ni verlo. Estoy agradecido con Don Panchito por este regalo magnífico que me ha dado y quisiera ser capaz de poder hacer lo mismo con todas las personas. Los pacientes. De vez en cuando vienen a consultar a Don Panchito, se quejan con él y escuchan sus consejos. Los casos difíciles requieren el consejo de las estrellas. En la noche, Don Panchito sale al jardín, se sienta en una banca y permanece absorto contemplando el cielo. A la mañana siguiente, y dependiendo del contenido de sus sueños, ofrece el consejo o comparte la evidencia con sus pacientes. Las estrellas y sus sueños parecen ser los consejeros de este chamán que es 90 años mayor que yo. En otras ocasiones, Don Panchito extrae de una bolsa una esfera de cristal, prende una vela y coloca la esfera frente a la flama y se concentra observando el interior de la esfera. Dice que las imágenes que aparecen le dicen lo que debe hacer con sus pacientes y le hablan de sus destinos. Del futuro, Don Panchito no dice nada. La primera vez que lo vi trabajar con sus esferas, le pedí que me viera a través de ellas y que me dijera lo que vendría. Él se escandalizó cuando quise grabar sus palabras. Eso no puede hacer. ¿No te das cuenta que hacerlo fijaría el futuro? Los cristales de cuarzo. Los mayas conocían los cristales de cuarzo y su uso cientos de años antes de que el occidente los descubriera, como la gemoterapia. Don Panchito guarda varios, pero es muy cuidadoso con ellos. Dice que todo lo amplifican, el bien y el mal, y que deben ser alimentados para que no pierdan su poder y energía. Eso solo lo puede hacer un chamán entrenado. Lástima que no entiendo maya. Aprovecho una visita de Doña Sara para hacer preguntas acerca del cuarzo. Dice Don Panchito que los antiguos sacerdotes mayas poseían secretos. Eran capaces de construir sus monumentos moviendo las piedras a distancia con el uso de su mente y unos sonidos que emitían. Chiflaban y dependiendo de la secuencia tonal y la agudeza de sus sonidos, lograban controlar la materia y la energía. Los grandes sacerdotes se reunían alrededor de grandes mesas hechas íntegramente de cristales. Cada sacerdote impregnaba un cristal con su energía para que, en caso de morir, el cristal lo sustituyera en su trabajo mientras se preparaba para otro iniciado. El trabajo en la mesa de cuarzo servía para lograr un adecuado equilibrio en las influencias cósmicas. Acupuntura maya. En el mismo pueblo de Don Panchito y en el resto de la península viven chamanes dedicados a curar y mantener su tradición, aunque ninguno parece haber alcanzado el nivel de conciencia de Don Panchito. La acupuntura se practica entre los chamanes mayas. Como agujas, utilizan los colmillos de las víboras de cascabel o los pelos de zorra. Mediante su uso, extraen los daños que los pacientes han adquirido. El acupunturista maya localiza la zona corporal afectada y luego introduce esas agujas en ella. Para las infecciones nerviosas, la zona escogida es el cráneo. Para las renales, las zonas de la espalda adyacente a estos órganos, etc. El uso de la acupuntura parece provenir de un remoto pasado y su uso está muy extendido. El uso del fuego. Don Rajpich de la ciudad de Montul es un chamán maya especialista en el uso del fuego. Cuando un paciente le solicita ayuda, enciende un recipiente lleno de parafina y atiende las formas de las flamas que surgen del combustible, mientras palpa al paciente ayudándose de una rama de ruda. La forma del fuego le habla, indicándole el diagnóstico y las hierbas que debe utilizar para curar a sus pacientes. Don Panchito conoce todas estas técnicas, pero en su opinión no son necesarias. Su mensaje es que, mientras mayor sea el nivel de un chamán, menos necesidad tiene de depender de instrumentos. El corazón. El mensaje de Don Panchito es de amor, ternura y afecto. Su camino es el corazón y la sencillez. Ni presume su conocimiento, se vanagloria de su poder o anda en busca de honores. Su vida es modesta, limpia y sin pretensiones. Casi siempre permanece solo en contemplación, en una actitud meditativa. Doña Sara lo encontró cuando al ver la superficie del agua de un cenote, se le apareció su cara y recibió un mensaje afirmando que los rasgos que veía eran los de su maestro, al que debía buscar. Durante meses se dedicó a hacerlo hasta que su corazón la guió hasta Tixolactún.
A mí me sucedió algo similar. Cuando buscaba a un maestro de la India, mi corazón me guió a esa muchacha que me habló de Don Panchito. Sin embargo, la enseñanza de Don Panchito es que cada quien es su propio maestro y en cada uno se localiza toda la sabiduría. Los rivales. Por desgracia, el estado de bondad y desapego de Don Panchito no es compartido por algunas personas de poder que viven en la península yucateca. En el mismo Tixhualactún viven 3 brujos que envidian a Don Panchito y que han intentado quitarle el poder. Don Panchito se ríe de tales motivaciones y no se preocupa, pero cuida de sus discípulos asignándoles protectores. Este tema está matizado por el misterio y los portentos. Un protector es una entidad, fuerza vital o resultante psíquica que el chamán es capaz de crear o invocar mediante una ceremonia especial. A Doña Sara, Don Panchito le ha asignado 3 protectores, cuya misión es defenderla de todo intento de causarle mal. El protegido tiene una gran responsabilidad al aceptar tal asignación, porque sus protectores no tienen reparto en causar un daño terrible a quien ose desafiarlo. En una ocasión, Doña Sara se descuidó y permitió que 3 individuos le robaran su dinero. 3 semanas más tarde, uno de los ladrones apareció muerto en su casa, el otro cometió un suicidio y el tercero quedó inválido. Don Panchito estaba enfurecido por la irresponsabilidad de su discípula y la amenazó con quitarle a sus protectores si volvía a descuidarse. Los aluches. El tema del poder y su manejo se trata con mucha discreción entre los chamanes mayas. Las hazañas de poder de los antiguos mayas en sus portentosas capacidades de interacción mente-materia, videncia, entendimiento e innovación de protectores solamente se comparte con los discípulos escogidos. Los aluches son uno de estos temas de poder. El chamán es capaz de incorporar su fuerza a pequeñas estatuas de barro. Estos aluches son utilizados para defender las casas, los cultivos o los lugares de trabajo de alteraciones energéticas, robos o intentos de destrucción. Viajando con Doña Sara, yo tuve la oportunidad de probar la energía de un aluche en un pequeño poblado cerca a la costa. Se trataba de un muñeco de 25 centímetros de altura que me lanzó de espaldas cuando lo toqué. Comunicación directa. Una de las características comunes en todo verdadero chamán, independientemente de su localización geográfica, lugar de origen o linaje, es su capacidad de establecer y mantener una comunicación directa con sus discípulos, pacientes y protegidos. Ya mencioné una de estas distancias con el procedimiento de la velación. En este, Doña Sara decodifica los movimientos de la flama de una vela para conocer los mensajes provenientes de Don Panchito, aunque este último no requiere utilizar otro instrumento más que su propia mente para comunicarse. Esta capacidad de comunicación directa es una consecuencia del estado de unidad y mahamudra de la mente de Don Panchito. La sensación al estar junto a este gran chamán es que de alguna forma él sabe quién es uno, qué está pasando y cuáles son sus intenciones, pero sobre todo, qué tan lejos se encuentra de su centro, esencia o fuente. El centro en el ser. El chamán verdadero puede diagnosticar y saber qué tan lejos se encuentra alguien de su verdadero centro, porque él mismo ha logrado situarse allí. La dificultad para describirlo sentido y la experiencia de estar en el centro es mayúscula, porque este estado trasciende cualquier descripción verbal. El chamán reconoce la distancia que se encuentra entre la conciencia de un individuo y la suya propia, y tiene el suficiente poder como para guiarlo en su encuentro. Esta es la verdadera hazaña chamánica, más allá de los manejos energéticos o las manifestaciones de evidencia. Hacer recordar el centro o estimular su vivencia constituye el más grandioso milagro de la tradición chamánica en general y de la maya en particular. Si quieres escuchar el próximo capítulo de este audiolibro, activa la campanita, comenta, comparte y dale like a este video. Así, creceremos aún más nuestra comunidad. Te espero en la próxima lectura para tu alma.